Good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us today for the event Understanding the Haitian Migration Flow from Chile to the U.S. Southern Border. Para todos los que se están uniendo desde Chile u otra parte de Latinoamérica o el Caribe, bienvenidos y gracias por unirse a nosotros. My name is Lenny Ureña Valerio, and I'm the Associate Director for Program Development at the Latin American Liberian Institute at the University of New Mexico. The Latin American Liberian Institute is a unit on campus that promotes and supports interdisciplinary teaching, research, and meaningful public engagement to advance the production and dissemination of knowledge about Latin America and Iberia. Latin America is designated as one of 7 priority areas of research for our university, and we proudly contribute to both the university's intellectual community as well as global discourse through programming. We'd like to take a moment to recognize the traditional homelands of the Pueblo of Sandia, on which our university sits, the original peoples of New Mexico, Pueblo, Navajo, and Apache have deep connections to the land and have made significant contributions to the broader community statewide. We honor the land itself and those who remain stewards of this land throughout the generations, and also acknowledge our committed relationship to indigenous peoples. Today, we'll have presentations from Yvonette Dorsonville, who is professor at Universidad Tecnológica Metropolitana, and he graduated with a specialization in international relations from Universidad de Chile. He's a former member of the National Migration Council and current member of the Advisory Council for the National Institute of Human Rights in Chile. He's also the author of Diccionario Creole Español Chilenismo. We're also joined by Cristian Doña Rebeco, who is the director of the Office of Latino and Latin American Studies, an associate professor of sociology at the University of Nebraska, Omaha. He's also faculty affiliated with the Goldstein Center for Human Rights, and he's an expert on migration within Latin America, and his research work has been widely published in journals such as International Migration, the Journal of Urban Affairs, as well as in books, technical reports that he has written. So thank you both for accepting our invitation and for sharing your expertise with us. Muchas gracias, Yvonette, por aceptar nuestra invitación y por compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. So now I'll turn things over to Cristian, who will have 15 minutes to make his presentation, and the presentation will be in English. Vamos a comenzar con la presentación de Cristian, que será en inglés y durará unos 15 minutos. Luego procederemos con la presentación de Yvonette, que será en español, y abriremos el foro para las preguntas que tenga el público. So we're going to start with Christian's presentation, which will be in English, and then we'll continue with Yvonette's presentation, which will be in Spanish, and then we'll open up the forum for our Q&A session. Thank you, everyone. Thanks, Lenny and Francis, for the invitation. Nice to see you again, Yvonette. Lenny, can you allow me to share my screen, please? Did it work? Yeah. Yes. All right. Give me 1 second, please. Okay. So I hope you can see my presentation.
Again, thanks, Lenny, and thanks, Francis, for the invitation. When Lenny invited me to talk about this, I thought that the best thing that I could do, thinking that even Ed is going to be talking about the Haitian migration, and he's the expert on that, and I am not, and I would never think about speaking of the plights of the Haitian migrants in Chile, as I have not lived them. I thought about giving you a context of how migration policy works or doesn't work in Chile. I'm just putting my timer because otherwise I can speak the hour and a half. So I decided to call this presentation something as the politics and policies of immigration in Chile. And the presentation that I have, in fact, starts long ago. It doesn't start in the last year, and it starts with this idea that Chile and Chileans saw themselves as an exceptional country, and this is something that has been part of the construction of the national identity of Chile since the late 1800s. In part, is associated with a very short anarchy after the independence, a triumphant armies against Bolivia and Peru in wars of expansion, and this myth of a country that was the most democratic or the strongest democracy in South America until 1973, right? The country with that, the military had its own place and democracy worked at the end. Then we had the 17 years of the bloody dictatorship with Pinochet at the role. And that was, for many in the 1990s, that was seen sort of a blip in the radar, a hiatus in this marvelous history of democracy. And one story that I love about this is this story about the Expo in Sevilla in 1992. So this was right a couple of years after the end of the dictatorship. And the Chilean government actually decided to make it a centerpiece of the Chilean exhibit, an iceberg. And the Chilean government, in partnership with the private industry, in fact, shipped an iceberg from Antarctica to Seville, right? And it was in place in Seville in August of 1992. So the hottest month in Andalusia, it was also the month where there was an iceberg that was kept without melting there for a few months. And that image is what Chile has attempted to portray as its brand internationally. It's a cool country that gets things done, that can, ship your fruit to anywhere in the world, and the fruit will get there fresh as it was ripped, as it was taken from the tree a few minutes ago. It's a country that during the 1990s has the largest economic growth, about an average of 8% in the Americas. And it was, for many, it was this Latin American jaguar, a direct reference to the Southeast Asian tigers. And that sort of created this image of the country. And that image, what for many in Chile, has been used to explain why in the mid-1990s, the country starts to receive a larger than usual immigration flows. But that story, the myth, that has a first moment of break in 1998 with the Southeast Asian crisis, but it then ends completely, as the myth itself, it ends in October 18 of 2019, when, as you see in the picture there, a massive political crisis starts in Chile, with actually as a central theme the fact that the last 30 years since the end of the dictatorship had been a facade that was covering all the inequalities and all the problems that had been going on in Chile. And that facade fell on that day and in the days that came after, so much that in the last 2 years, the country has been through a
Very interesting, very important process of rewriting a new constitution that hopefully we'll see in a few years, in 1 year, right? So that's sort of the last 30 years of history in Chile in 20 seconds, in 2 minutes. It is important because that is the receiving context. That is how people explain migration, first of Peruvians, and then, as we're going to see, other waves of migrants. Because it's very much is a process of waves. The graph that you see is the total number of foreign-born population in 1992, so the year after the first democratic government was inaugurated after Pinochet, and the last estimation a couple of years ago. And the line shows the growth of foreign-born population. So you have that in 1992, there were 114,000 people foreign-born in Chile. That was about less than 1%. It was the lowest point in the history of Chile. Never before had been less than 1% of foreign-born or immigrants. I use foreign-born because that's what the census uses as a concept. Never before we've had that. But in 10 years, right, it went up to 1.3%. It grew 6.1%. And then in the next 15 years, and I use 15 because there was a census in 2012 that was completely botched by the same administration that we have now. And that for people working in immigration in this period, it was horrible because that was going to prove everything, and it didn't. So in 15 years, we went from almost 200,000 people to 750,000, a growth of 21% annually. And then 2 years after, or basically between that April, the time of the census, and December, it grew by 59%. Now we have a decrease in the growth in the last couple of years, and that is for many reasons. One of them we're going to talk, and Yvette knows more about this, is the impact of the current visas for Haitian migrants. Where do migrants come from? Originally, the main flow has always been Peru and Bolivia in two different aspects. One, Peruvians and Bolivians have been arriving to Chile way before 1995. But it is in 1995 that we start seeing larger numbers in Santiago. And as they say in Chile, Santiago is Chile. So when the news get to Santiago, when things happen in Santiago, they become national. So before 2017, before this 750,000, that moment in the census, the largest migrant group were Peruvians, followed by Colombians and Argentinians below. But look at the numbers. What I'm showing you here is the percentage of the total population of Peruvians, for example, that arrived before the 2017 census. Then between May and December of 2017, and then between 2018 and 2019. And the last column is what the last estimate that was given by the Ministry of Interior a few months ago. As you can see, 82% of all Peruvians, 91% of all Argentinians, 92% of all Spanish, 81% of most all other countries had arrived to Chile before 2017. 2/3 of Bolivians, 2/3 of Colombians, and 3/4 of Ecuadorians had arrived, and Dominicans had arrived before 2017. But look at Venezuela and look at Haiti. Just 1/3 of Haitians that were in Chile in 2020 had arrived to the country before the 2017 census. And less than 20% of Venezuelans had arrived to the country before 2017, or before April 2017. So we have that these two populations, these two migrant groups, are going to be the bulk of migration that the country is going to receive in the last 4 years. And as you can see, 55% of Venezuelans and 63% of Haitians arrived between April and December of 2017.
Why do I say it's 2017? Because in 2018, we have, in March 2018, we have the inauguration of President Piñera, the current president, who's going to change the politics and the policies of migration in Chile drastically. So much that in the last 3 years, less than 1% of all Haitians currently in the country arrived then, compared to 25% of Venezuelans. Right, so there's a massive change in arrival, and that can be explained by the policies that President Piñera put in place. Now, as I said, there's been a myth. This part of the myth of this exceptionalism is also the myth of Chile being a welcoming country. For those who know about Chile, there is a traditional folkloric song that is, it says, and you'll see in Chile how people love foreigners, and I always said that is, well, depends from where they are, right? Chile is seen in the early 1990s as a place of reception, the place where everyone's coming, right? The news magazines and the newspapers argue that Chile is under siege. There's avalanches. That we're receiving passengers of the crisis, of the world crisis in Eastern Europe and other parts. And Chile is defined as the California of the South. That is how self-conscious Chilean press is, right? That defines themselves as the California of the South. But we already see that there is negative attitudes towards some migrants. So what we see today, it's not an exception. It is a trend, right? So in 1993, a survey, right, said, they asked, will you agree or disagree to the possibility of people from the following countries coming to Chile? 55% said they would agree to Germans coming, because that's the part of the welcoming myth, of the founding myth of the nation, that Germans were the ones, the immigration that basically created the country. What about Chinese? 54%, 55% said no, 58% no to Koreans, 60% no to Bolivians, and 51% no to Argentinians. So there is a definite who is going to be welcome, right? 15 years later, right? A third of the population says that they have a large conflict with immigrants. Now, there is somewhat positive, a majority is positive, 15% say no conflict, 46% says little conflict. But what influenced those attitudes are nationality, skin color, educational level, and behavior and culture. So a positive reception of immigrants is going to be influenced by nationality of the immigrant. Again, Germans. By skin color. Similar skin color to Chileans is more accepted. Higher educational level is also something that's going to influence this receiving context. So things haven't changed, really. That's why I say it's a trend. In terms of policy itself, we have, in the last 30 years, we have an early immigration policy that is called the law of return, was dedicated to bring back exiles that had been moved abroad during the Pinochet dictatorship. There is an attempt to develop a migration policy then, but it never goes anywhere. And Chile confronts this new immigration with the same policy that was put in place in 1975 during the dictatorship. That's not an immigration policy. It's just a visa policy saying who can enter and how. That's the only thing that it does. The last real migration law policy in Chile is from 1950s, and you can still read on that one that migration is something that's going to use to improve the Chilean race. So not 70 years ago, we still have that on that law. That law is no longer in place, obviously, but you can still see it there. So during almost 30 years, we have this, what some colleagues of mine have called the policy of no policy, or a policy of a frame of mind, basically, that there's going to be certain acts, policy acts, but that's going to be dependent on who we're talking about in one context, who's coming,
and when. So it's very easy from one government to the next to simply disavow what had happened before. However, since the 2010s, since the government of Michelle Bachelet, since 2007, we have an objective of Chile becoming a welcoming country. That was what I call the Bachelor Doctrine, that it's in certain policy documents. I'm not saying that was perfect. It wasn't at all perfect. It had many, many issues. The fact that it was never a direct political ideal of creating a good migration law, it's one of them, but at least it created some access to rights, I'm running out of time. Access to education, public education for children of immigrants, access to health in certain specific conditions, access to maternal health and access to emergency health, right? So there were a few very small things, but this is not amounted to policy. This was just internal agreements between, for example, the equivalent to the INS, the Immigration Naturalization Services, and the Ministry of Health. So there were some small things. And then we have 2018, Piñera comes back and he defines what he called the cleaning up the house, what is the Piñera Doctrine. That for the first time, migration is part of the political discussion openly, both in pre-elections, during the elections, and in the new government. And Piñera recuperates an early law that he presented to Congress in 2012, and he revamps it a little bit and presented as a policy, a possible migration law that is going to be in Congress until December of last year, when it was finally approved and was signed into effect March of this year. So there is a policy, yes and no. It depends who you ask and in what context. But we never had a coalesce immigration policy. And just to finish, so the Piñera Doctrine, this cleaning up the house, got rid of some really interesting temporary visas that had been developed during the previous Bachelet government, and installed two visas: the democratic responsibility visa and the humanitarian visa. There were for two types, two different migrations in two different contexts, and led to two different responses. Democratic responsibility visa was for Venezuelans. Humanitarian visa was for Haitians. Democratic responsibility visa had the objective, although it never worked that way, of not increasing or reducing, but giving a path to legal entry to Venezuelans that were coming to the country. Humanitarian visa was definitely designed to prevent the arrival of new Haitian migrants. In fact, as you saw from the numbers, the last 3 years, the number of Haitian migrants who have arrived in the country is less than those who have left, right? So what are the results of this Piñera Doctrine? Return flights and deportations, a new immigration law that, as I've written elsewhere, it might be even more repressive than the one that was signed during the dictatorship, which is very, very odd, and death of the border. This is, while there had been cases of migrants dying in the border, especially in the Peru-Chilean border, because there were landmines from previous conflicts left there. Now we have a similar process to what's been happening in the US with the hostile terrain approach. Migrants are being pushed to other areas. And in the last, 10 months, we have more than 18 people who have died trying to cross the border into Chile or crossing the border into Chile. And today we have a triple crisis. We have COVID, we have large migration from Venezuela, and we have an economic crisis and a political crisis. That makes four, really, not three. And that has led to a change on migration patterns, specifically in the case of Haitian migration. What you saw in the news about Haitian migrants arriving into the US, it's not new. It was at last, from what I know, and I bet you can please correct me,
And this, there's been more, this is something that's been going on for the last 10 years, but it's the numbers that matter and the response of the US government that also matters. I apologize for taking too long. It is a lot of things that we can talk about how the policy doesn't really exist, or it's how it's been created as a very repressive policy towards migration in a context where there are more liberal countries in the region. But I think that I hope I've given you a good context of what is happening in Chile in terms of politics and policies of migration. Thank you. Thank you so much, Christian. Muchas gracias. And so now we'll turn things over to Yvonette. Ahora vamos con la presentación de Yvonette. And this presentation will be in Spanish, and it will be also for 15 minutes. So la presentación va a ser en español y será también por 15 minutos. Yvonette. Muchas gracias. Saludamos muy cordialmente a cada una. Y solo agradecernos por la invitación. Y Lenny, no sé si puede compartir la presentación, por favor. One minute. Un minuto, por favor. No la tengo enfrente de mí. I don't have it in front of me. So just a second. Okay. I think can you see it? ¿La pueden ver o están viendo otra página? Yo lo vi, sí, lo estoy viendo. ¿Él está viendo la presentación? Ok, muy bien. Solamente me dice cuándo pasar. Ok. Bueno, tal como lo hemos dicho, bueno, saludamos a cada uno y a cada una. Y bueno, esta presentación tiene que ver con no solamente la travesía de mis compatriotas que generalmente vienen de Chile, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de cuáles son las razones detrás de este éxodo de los compatriotas, ¿no? ¿Por qué vienen especialmente de Chile? Claro que vienen de distintos otros países, pero la mayoría de ellos salen de Chile. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bien. Le quiero decir que esa presentación se basa desde experiencia, obviamente, principalmente mía como dirigente social, también desde una encuesta de Universo Migrante, ¿cierto? Que es un organismo que trabaja con los migrantes, que busca entrevistar a todos los migrantes que están yendo desde Chile hacia el norte del continente. Pues vamos a trabajar desde esa encuesta y vamos a ver cuántos son cuáles son las razones por las que se están yendo y vamos a explayar sobre ellos. Cambiamos. Bien. Para hablar de la situación de los haitianos en Chile o para llegar hasta donde estamos ahora, que nosotros antes de 2004 era difícil, no teníamos muchas informaciones de Chile. Es claro que nosotros los que estudiamos y desde secundarios hemos estudiado principalmente los países de la América Latina y obviamente leímos Chile, pero todo relacionado con lo académico. Y a partir del
de 2004, del golpe de Estado de Jean-Bertrand Aristide de 2004, y con la relación entonces que tuvimos con los soldados de la MINUSTA, porque después de 2004 había una misión que podemos decir de paz, tal como lo dijeron, donde hubo soldados de distintos países del mundo, que fue Haití, ¿cierto? Entonces, con la relación que tuvimos con soldados de estos países, y específicamente Chile, empezamos a entender o saber cuáles son los requisitos, cómo llegar a Chile, por ejemplo. No sabíamos, por ejemplo, si se podía llegar sin visa. Y con esa relación, entonces, lo supimos, empezaron a llegar los primeros haitianos al país, ¿no? A partir de 2005, 2006, eran pocos. De hecho, hasta 2008 eran 2.000 haitianos, 2.000 y tanto haitianos que estaban en Chile. Bien, pero a partir del terremoto que hubo en 2010, que todos sabemos que donde murieron más de 200.000 haitianos, pues, y con la información que ya tuvimos, ¿no? Porque a partir de 2004, entonces empiezan a haber haitianos en Chile. A partir de esas informaciones, este contacto ya que hay, y con el terremoto, donde hay muchas personas que quedaron sin familia, que quedaron sin nada, empezaron entonces a buscar otros países, más que nada, para establecerse. Y uno de esos países fue Chile. Y también estaba Bachelet, que también facilitó más la llegada de las personas que estaban afectadas, ¿no? en el terremoto. Pero después de este momento, entonces, después de 2010, aparece la reunificación familiar. Claro que vemos lo familiar desde el contexto haitiano, que nosotros, cuando hablamos de familia, no hablamos precisamente de hija, de madre o de mujer y marido, sino que también vemos a la familia como vemos a los tíos, por ejemplo, los primos cercanos como familiar, ¿cierto? Entonces, de 2010 a 2017, ¿cierto? Vemos esa época como la reunificación familiar, donde muchos haitianos empiezan a enviar cartas de invitación a sus familiares para que lleguen al país, para así establecerse. Y eso hasta 2018, ¿no? Con la visa que estableció el presidente Piñera, y bloqueó un poco la entrada de haitianos en Chile, ¿cierto? Avanzamos un poco. Bien, entonces, hablamos de tres etapas, desde 2004 hasta 2018, y ahora vemos que todos y muchos haitianos se están yendo del país. Claro que nosotros podríamos decir que es obvio porque Chile y Estados Unidos tiene una situación económica mejor que Chile, y el migrante haitiano está obviamente buscando una mejor situación, pero también estamos hablando de personas que salieron de Haití, que vinieron a establecerse y que vieron que necesitaban simplemente mejorar su situación, y frente a este camino que ya existía antes. Ya sabíamos de la existencia del camino que se podía ir por todos esos países para llegar a Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se toman esa decisión? Entonces, vamos a hablar de 5 claves para entender por qué la mayoría
vienen de Chile y no de otros países, ¿no? Primero vamos a hablar del problema de documento, que es el primero, el segundo, que el problema que tiene que ver con el sistema judicial, el tercero con la discriminación, y el cuatro que tiene que ver con que nosotros muchos también ven a Chile como un país de tránsito en una parte y el quinto, nosotros también tenemos que ver cuál es el problema que tenemos también desde nosotros como personas, como país, por qué estamos saliendo. Sí, está bien que cambie. Bien, entonces aquí tenemos una encuesta de Universo Migrante que dice que 66% de las personas entrevistadas dicen que salen porque tienen por problema de residencia, ¿cierto? Y el 17 tiene problema de discriminación. Entonces, vamos a ver por qué. Porque si estamos hablando de problema de documento, probablemente si esas personas van a Estados Unidos, no significa que van a tener documentos rápidamente. Entonces, sí, es muy probable que vuelven a tener el mismo problema de documento. Avanzamos un poco. Entonces, claro, entonces vamos a ver cuál es el problema, por qué tienen ese problema. Primero, ¿qué es lo que necesitamos para tener una residencia en Chile? Aquí estamos hablando de distintos tipos de residencia cuando llegamos. No podemos tener una residencia de estudiante. Si estamos estudiando, podemos tener una residencia temporaria. Si estamos trabajando, y podemos tener una residencia temporaria también como empresario. Pero nosotros generalmente optamos por la residencia laboral, ¿cierto? Entonces, el primer problema parte es que para tener la residencia hay que tener un contrato de trabajo. Eso es lo primero que te piden. Para postular a la residencia, tú tienes que tener un contrato de trabajo antes mismo de tener el documento. Pero cuando tú buscas un trabajo, te dicen que necesitas la residencia, cualquier tipo de residencia. Entonces, aquí hay un primer problema, es que para buscar trabajo me piden residencia, pero para tener la residencia me piden un contrato de trabajo. Entonces hay que tener algún amigo que tiene como algún empleador como amigo que te facilite algún contrato antes mismo de estar trabajando. Y eso no es fácil para un migrante que recién está llegando al país. Entonces, frente al arrastre de estos problemas de que desde estos momentos de la llegada de los compatriotas, hay muchas personas que están sin documento. Entonces, hubo varios procesos de regularización migratoria. El primero fue con Bachelet de antes, después, pero el que está cuando hay mucho con Piñera, pero de nuevo el Piñera está haciendo otra regularización extraordinaria. ¿Y por qué? Porque las personas que postulan para una residencia o temporaria o definitiva, hay una demora, hay demasiada demora para que reciben su documento. E incluso cuando esa persona, después de tener su residencia temporaria, cuando vence, postulan a una residencia definitiva, tienen que esperar más de 2 años y después de esto les entregan una residencia temporaria de 1 día. Y cuando reciben este documento, tienen que tratar de postular de nuevo a la residencia definitiva antes de que venza. O sea, lo que significa que si tú me entregas una residencia de 1 día y tú me dices que yo tengo que recopilar todos los documentos para postular
a la residencia definitiva, entonces es imposible. Y con eso, entonces, la gente empieza a pagan multa muchas veces, como 1, 2, 3 veces, y la gente entonces se queda indocumentado, lo que significa que tienen todos los problemas posibles en el país, ¿no? Indocumentado en Chile significa que no tienes ningún documento que te represente, ¿cierto? Y con eso, ¿qué hace la gente? Empieza a trabajar en la calle. Como está en esa foto, por ejemplo, generalmente la gente vende Super 8, un tipo de galleta dulce con chocolate, y venden todo tipo de cosas para sobrevivir y se exponen a bien de maltrato, o no solamente policial, sino que también de otras personas que están vendiendo en la calle y no tienen ningún tipo de seguro si están enfermos para ir al hospital, por ejemplo. Avanzamos un poco. Bien. Entonces, aquí seguimos con el problema de documentos y la pregunta que hacemos, decimos, ¿y si logro trabajar sin documento? Claro que hay muchos chicos que trabajan sin documento, teniendo la residencia temporaria vencida, buscan trabajo y a veces los empleadores logran darles trabajo, pero después de eso entonces van a enfrentar con muchos problemas, ¿cierto? El primer problema que tienen es para que los paguen, ¿no? Si yo no tengo la residencia temporaria, tengo problema también para tener la cuenta RUT, que es la tarjeta que tengo para recibir y para sacar dinero o depositar, ¿no? Tengo este problema. Por lo tanto, no me pueden pagar porque generalmente se depositan el dinero desde la cuenta RUT que nosotros utilizamos. Entonces, ahí está el primer problema. Bueno, entonces, para resolver el problema, te dicen que, bueno, tú tienes que firmar un documento con otra persona que sí tiene algún tipo de residencia. Entonces, así el banco te va a facilitar, ¿no? El dinero. Pero para esto también necesita la residencia. Si no tienes la residencia, entonces con el RUT no puedes firmar un documento, no lo puedes firmar con el pasaporte porque el pasaporte no tiene el RUT, ¿cierto? Entonces ahí está un problema. Y sin este documento tampoco tú puedes comunicar como debiera ser, porque para tener un plan de teléfono también se necesita tener una residencia no vencida. Y el problema mayor tiene que ver con la vivienda. Si puedes avanzar uno más, ¿no? El problema mayor que tenemos es la vivienda, ¿no? Si estamos viendo ahora, aquí en las imágenes, por ejemplo, hay una parte a la izquierda donde dice arriendo de piezas solo haitianos. ¿Qué significa eso? Significa que estando sin documento no puedes acceder a un lugar no puedes arrendar porque te piden muchos documentos que no tiene y no te piden también tener el documento vigente. Entonces, muchas personas que saben de eso tratan de construir muchas casitas o en muchas ocasiones construyen casa grande y ponen mucha cama y tratan de arrendar esa cama específicamente a haitianos. Entonces, cuando tú ves ese anuncio, no significa que son buenas personas que están tratando de arrendar a haitianos, sino que son una casa específica que tienen para arrendar a haitianos, que obviamente un chileno no va a arrendar. Y aquí, por ejemplo, en el título dice, migrantes pagan arriendos tan caros o más que las condes.
es real, ¿no? Las Condes es una comuna donde generalmente están las personas que tienen mejores condiciones económicas. Y aquí dice que migrantes pagan más caro. ¿Y por qué pueden tener 6, 7 camas en una pieza y cada uno de esos migrantes están pagando la cama a 100,000 pesos? Entonces, una persona que sale de la calle, vendiendo de la calle, cansado, y cuando llega a la casa no tiene un lugar digno para descansarse y para tampoco tiene un buen baño, un lugar para descansar tranquilamente. Avanzamos. Bien, entonces, eso tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con los documentos, no son de documentos que tiene la gente y la gente va aguantando. El segundo problema tiene que la gente dice un 8.4% habla de la injusticia, ¿no? Y aquí decimos mala interpretación cultural o mala fe, o es como una pregunta. Y nosotros hemos visto en muchas ocasiones, yo principalmente varias veces tuve que ir a tribunales para interpretar para los compatriotas que no entienden español o para tratar de ayudar en relación con el tema cultural, porque muchas veces los juicios se definen por mala interpretación cultural, ¿no? Muchas veces no entienden. Tú haces un gesto y lo interpretan de otra forma. Por entonces, el primer punto hablamos de educación temprana. Hablamos de los niños y porque general muchas veces, y eso es muy sabio, que los haitianos pierden mucho a los niños. De hecho, en alguna ocasión, los chicos prefieren irse del país con los niños a Haití incluso, a Haití, para evitar que pierden a los niños. Y en otras ocasiones también algún chileno que son vecinos denuncian a los compatriotas diciendo que hay algún tipo de maltrato infantil, y eso tiene que ver con que nosotros hablamos fuerte. Al hablar fuerte, no nos entienden, no entienden lo que estamos diciendo, entonces lo califican de una violencia que hay en esta casa. Entonces llaman a carabinero y en los juicios entregan al niño al chileno. Y lo otro tiene que ver con la confianza también que tenemos, ¿no? La confianza es que muchas veces estamos bien con una persona en la vecindad y podemos confiar y salir, ir al mercado y dejando al niño con esa persona. Y esto también tiene que ver con un tema cultural. Yo hablo siempre del fenómeno Galacu o convict que hay entre nosotros. Es muy importante el fenómeno convict para nosotros porque en muchas ocasiones resolvemos nuestro problema a través de convict. Lo que hacemos entonces es juntarnos. Si estamos realizando un proyecto, juntamos dinero entre nosotros o uno ayuda a otro para resolver cada uno de sus problemas. Entonces, eso es convict. Entonces, como lo hacemos así, pensamos que podemos dejar al niño con un vecino y nosotros vamos a comprar algo y volvemos. Entonces, aquí se malinterpreta eso. Se malinterpreta, entonces pueden llamar a carabinero y el haitiano simplemente pierde al niño. Y claro que eso tiene que ver también mucho con problemas de idioma y en ocasiones también cuando entran los niños a las instituciones, ¿no? Entran los niños injustamente y cuando salen después de 1 y 2 años, los padres no tienen mucho control del niño porque todos los niños van en un mismo lugar. En un niño, un delincuente, por ejemplo, una persona que ponen ahí porque es hijo de un delincuente, lo ven en el mismo lugar con el migrante,
haitiano, entonces cuando sale descontroladamente y eso como parece muy difícil, ¿no? Cambiamos un poco. Bien. Otro, el 17% habla de discriminación y racismo, que es la razón por la que ellos salen. Aquí yo pongo unos ejemplos. Pero detrás de cada uno de estos ejemplos, pues yo podría colocar como cientos de imágenes, cientos de informaciones, ¿no? Que muestra lo que sufre un haitiano que cotidianamente y lo que también tiene que aguantar. Aquí yo parto con esa citación o con esa declaración de un periodista, de un comunicador famoso en Chile, que se llama Checho Irane, que dice: yo he sido un defensor de la migración desde el punto de vista humanitario, pero también me preocupa el descontrol que ha habido respecto a esto. Esto no es menor. Esto puede cambiar la raza. O sea, generalmente cuando hablan los comunicadores, cuando hablan los políticos, cuando hablan las autoridades, la reacción que tienen los vecinos tiene que ver con esas declaraciones. Sí, cuando hablan de cambiar la raza, cuando hablan de que nosotros llegamos a utilizar los centros de salud de los chilenos, los recursos de los chilenos, eso hablan las autoridades, y cuando hablan eso siempre hay un tipo muchas veces hay masacre, hay agresiones en contra de los haitianos. Los medios de comunicaciones saben manejar eso, saben en qué momento manejarlo, ¿no? De hecho, en esa imagen, por ejemplo, estaban hablando de coronavirus y tratan de colocar la imagen de una haitiana, ¿no? Tratan de demostrar que el coronavirus tenía que ver con nosotros. Y eso estamos hablando de los primeros momentos. Y ellos saben bien qué significa eso, qué significa decir que un haitiano es fuente del coronavirus, ¿cierto? Y aquí tenemos otra imagen que dice Haitian not welcome, y eso en algún momento esa imagen estaba en distinta parte de Santiago. Y cuando pasan eso, sucede esto que está en la última imagen. Cuando ahí es un trabajador haitiano que está vendiendo completo y termina de vender completo a una persona y simplemente le lanza el completo en la cara. Entonces estamos hablando de esa etapa, de esos tipos de violencia que empieza desde la prensa o las autoridades y que termina con la reacción de la persona común y corriente. Avanzamos. Bien, entonces hay un 4.2%, ¿cierto?, de las personas que salen del país que habla de razones económicas, ¿no? Entonces, hablamos de familiares y amigos en Estados Unidos, que claramente este grupo de personas son personas que tienen amigos y familiares de Estados Unidos que hablan del sueldo mínimo, que donde van comparando, y ellos se dan cuenta que pueden cobrar un poco más del dinero que tienen. Y esa persona tienen residencia definitiva y son personas que sí estaban bien establecidos en el país. De hecho, en este grupo, en este 4.2%, había personas que tenían su casa en el país. Entonces, eran personas establecidas. Otro que tiene que ver con que esa persona está más cerca de Haití, o algo que tiene que ver con el clima
con que Miami es más cerca y pueden, por ejemplo, viajar a Haití más fácilmente, ¿no? Están hablando del costo, por ejemplo, de un pasaje. Puede ser unos 400, 500 dólares más o menos. Y para nosotros desde Chile sube a más de 1 millón de pesos, más de $1,000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están pensando en todo eso? Y lo otro tiene que ver con fin artístico. Hay muchas personas que están acá, que son artistas, que estando en Estados Unidos les es más cerca, a Haití les es más cerca y practicar y lanzarse, ¿no? Como artista desde Estados Unidos hacia los haitianos. Y avanzamos. Bien, entonces, eso punto anteriormente son temas que nosotros, que los haitianos vinimos, podríamos decir, consumiendo, resistiendo. Obviamente, si no hay otra forma de otra cosa que hacer, es muy difícil elegir volver a Haití, porque en todo caso es más difícil estar allá, ¿no? Por todo lo que últimamente está pasando, y Haití hace mucho tiempo no ha sido un país estable. Entonces, entonces esos son más o menos lo que hace que muchos están saliendo del país. Ahora, nosotros tampoco, y muchas veces se habla, y nosotros también, ¿no? Hablamos de la intervención que hay en Haití, de que muchas veces no tenemos la facultad de decidir por nosotros mismos en muchas ocasiones, pero yo resisto a dejar todo, a decir que totalmente eso lo que está pasando en Haití, que hace que la persona sale del país hacia otros países otros países latinoamericanos, y que ahora tendrán que salir de Chile o de otros países para ir hacia el norte, que muchas veces significa mucho maltrato. Entonces, eso no tiene que ver simplemente con otros países, ¿no? Sino que también con nuestras malas decisiones, con lo que nosotros tenemos que hacer, con muchas veces también documentos que tienen que venir desde Haití que no pueden llegar a los compatriotas acá. Muchos tienen problemas de pasaporte, problemas de certificado de antecedente que tienen que llegar desde ahí. El problema institucional que hay allá hace que sea difícil que lleguen, y acá también el gobierno no considera eso, entonces trata de exigir lo más posible a los haitianos y dificultar todo lo que tiene que ver con el documento, que muchas veces, que generalmente nos hace la vida imposible. Eso. Thank you so much, Ivanet. Muchas gracias, Ivanet, por esa presentación. And now we're going to open the floor for questions. You are welcome to write your question in the chat or raise your hand and pose the question yourself. Vamos ahora al periodo de preguntas y lo pueden escribir en el chat del Zoom o presentarlos ellos mismos. Any questions? So we have one question from Andrea. Why do Haitians travel to Chile in the first place? And on average, how long do they stay? So I think the question is more for Ivanet.
unless Christian. So la pregunta que pusieron en el chat es por qué los haitianos van a Chile en primera instancia y cuánto tiempo promedio se quedan allá. Si tienes esa información. Sí, bueno, y obviamente cuando hablamos de por qué el haitiano llega a Chile, primero tenemos que ver la situación socioeconómica de nuestro país y muchas veces, de hecho, hay muchos que salen por tema de seguridad. Entonces, estos dos puntos, el tema del trabajo, que es muy escaso en nuestro país, y el tema de seguridad. Así que muchos salen, pero también hablamos de los tres periodos que hablamos en el inicio de la presentación, que hace que nosotros tuvimos conexión, y después el terremoto que deja a muchas personas en la calle sin su sustento económico, entonces que hace que esas personas salen, ¿no? Entonces, socioeconómico y después el terremoto, así que salgan esa persona hacia Chile, porque en esa época era más fácil llegar a Chile, ¿no? Hablamos de que en algún momento se podía llegar a Chile sin visa y con eso llegamos y se solucionaba la situación migratoria en algún momento, ¿no? Entonces, esos son dos puntos. Ahora, hablando del tiempo, antes de este fenómeno, no pensamos, ¿no? Muchos haitianos no pensaban salir del país antes de todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el problema de documento que hay que agudizan con todo lo. De hecho, cuando los primeros grupos de haitianos, por ejemplo, no tenían mucho problema de discriminación y no tenían mucho problema de racismo. De hecho, nosotros en algún momento hablamos de que nosotros queríamos hacer nuestra propia cosa, ¿no? Porque estábamos luchando contra de que no nos regalen las cosas, ¿no? Porque recibimos mucho regalo, sino que queríamos trabajar. Entonces, lo que quiero decir con eso, no hay un tiempo específico o definido, sino que con todo lo que iba sucediendo con el tiempo, entonces finalmente el haitiano toma la decisión de dejar al país, ¿no? Sí, pero llegamos generalmente para quedarnos, para estar en el país e integrarnos, aunque muchas veces. Andrea, do you need me to translate into English? He's basically saying that the main reasons are socioeconomic, so lack of jobs in Haiti, and also security issues, political instability and all of that. And there were 3 periods where Haitian were migrating to Chile that started with MINUSTAD and the problem of stabilization in the country after. Right, excuse me, sorry, just in the interest of time, let me say that my question perhaps is more about what are the factors that lead them to get to Chile in the first place. And earlier, not so much what's pushing them out of Haiti, which I certainly understand. One presenter said that the majority of Haitians arriving at the US southern border are coming from Chile. So how do they get to Chile and why are they choosing Chile? I understand, that there was this myth of the economic miracle and so on, but why would so many Haitians be bypassing, Central America, other countries in South America to get to Chile? And kind of what's the path that they take? I don't know if that's something that can be answered.
Lenny, I can answer that the more general approach, and then even Ed can probably answer the specific. Andrea, thanks for the question. What happened that, as Ed said perfectly, after the military coup in the early to the mid 2000s, United Nations decided to put together a peace force for Haiti called MINUSTA. Lenny added the name of the United Nations Stabilization Mission in Haiti. That was the two main countries. Two countries had most of the soldiers, and the officers were Brazil and Chile. And that's the moment where you have a larger migration from Haiti to Brazil and to Chile. So it's a direct result of the MINUSTA peace force that migrants from Haiti moved to Chile and Brazil. In Brazil, there was at the time the abundance of jobs due to the Olympics and the World Cup, that as soon as it dried out, they actually moved to Chile. And in Chile, it was this constructed myth that the MINUSTA troops were portraying of the most successful country in the Americas, or at least in Latin America. So it is a classical, if you wish, migration systems approach to migration, where the arrival of one country to another is fueled by the presence of the military and the political presence of both Brazilian and Chileans in the country of origin. So that's sort of the macro thing. Even that, you can probably do it, even that without los detalles. Thank you. Muchas gracias. There's a question from Pauline. Pauline, can you unmute yourself and pose your question and translate into English if you may? Oh, I'm gonna try. I'm somewhere where I have bad internet, but just in the last couple of days, the United States has said that it's asking all of its citizens to leave Haiti, and I wanted to know what the panelists had to say about this, and how do you think that might affect migration to other places. Mi pregunta es que recientemente los Estados Unidos acaban de decir que todos sus ciudadanos deben de dejar el país de Haití. Entonces quería saber si eso puede afectar la inmigración a otros países desde los Estados y inmigración a los Estados Unidos también. Gracias. No sé si eso, no creo. No creo que el hecho de que Estados Unidos llama a sus ciudadanos a dejar el país afecta a la migración, ¿no? Porque si no tiene que ver con un tema exactamente de Haití, ¿no? Con la inseguridad que afecta al turismo y que afecta al turismo, que afecta a las situaciones económicas del país. Pero la salida de la gente, si había dificultad para que esa gente entre a otros países, va a seguir igual. Y también si había posibilidad de que salgan del país, también a las personas que están fuera del país nos puede afectar por un tema de nostalgia, por un tema de dolor, ¿no? Que nos puede dar escuchar o saber que un grupo llaman a Estados Unidos, llama a sus ciudadanos del país. Eso significa la magnitud de la inseguridad que hay en nuestro país, donde están nuestros familiares, ¿no? Pero no afecta mucho el tema migratorio, la salida o las personas que ya estaban fuera del país. So in general, what he's saying is that the United States calling for the exit of its citizens out of Haiti does not directly affect the migrants who are already abroad, but it will affect, from this point of view of socioeconomically,
than, you know, a country that depends on tourism and things like that. And also it will make it harder for people from Haiti to leave the country or enter into other country. And also the migrants who are already in other countries, it would affect it from the point of view of highlighting how unstable and insecure the country it is for the family who are leaving, who are behind in the country, left behind. So I hope Thank that you. more or less translate. Yes. the response. Thank you. Any other question? Otra pregunta? Let's see. I think Ulises, do you want to do the same and unmute yourself and pose the question? Hello. Hi. Hi. Yes, I have one question for each of the speakers. So I want to ask how, for Christian, like to delve a little bit in the visa and humanitarian visa for the Haitians. I mean, how easy or how hard is to obtain it, to renovate it, and if it is a path to a permanent regularization, for example. And to Ibenet, I want to ask why in this 2021 moment the Haitians arrive to Ciudad Acuña and Del Río instead of other crossing points. Thank you. So, para traducir a Ibenet, ¿por qué en el 2021 los haitianos están llegando a Ciudad de Acuña y Del Río y no otras ciudades? Bueno, generalmente los haitianos que están en Chile hay un tema de escuchar. Nos gusta escuchar o desde las redes sociales, desde rumores, desde boca a boca, escuchamos. Entonces, los primeros haitianos que fueron, ¿cierto? Empiezan a hablar desde las redes sociales, ¿no? De los lugares donde pasan. Por ejemplo, hay distintos grupos desde las redes sociales donde hablan, estoy en, por ejemplo, Tapachula, de Tapachula, voy a Acuña. Estos son los dos nombres que más escuchamos, ¿no? Después de todos los países donde pasan los compatriotas. Y escuchamos mucho Tapachula y Acuña. Y eso hace que todos los haitianos que van saliendo tienen en la cabeza que voy a llegar a Tapachula, de ahí yo paso un tiempo y yo voy a Acuña. Entonces, no hay mucho conocimiento de los otros lugares fronterizos. De hecho, he escuchado hablar de que mientras hay tantos haitianos debajo del puente de Texas, otros lugares fronterizos no había persona. Entonces, no había mucha persona en los otros lugares de ingreso. Entonces, más que nada, tiene que ver con la información que va circulando de los canales de informaciones y del primer grupo que sí se ha ido y tiene esa información y toda la persona piensan que existe simplemente este lugar. So mainly he's saying that precisely Ciudad Acuña and Del Río is because of groups that left before and were successful. They create a whole network through social media, and those are the places that people in Chile are listening about. They don't know about other border cities, so that's why they're mainly arriving to those places. Ulises, thanks for the question. So the first answer, or the most obvious answer, is it is so difficult that the number of Haitians entering the country decreased, almost stopped completely after the visa was executed. So that is the proof that it's very difficult. Now, as Yvette was saying, Chile is an extraordinarily bureaucratic country
where for every thing that you need to do, you need several pieces of paper, several documents, and sometimes there's a loop on, if you, in order to do this, you need to get this document, but to get this document, you need to do the other thing first. So it's very complicated in that sense. In order to get the humanitarian visa or the family residency visa, you first have to prove that you are a resident. And as Yvonne was saying, it takes years today because of the backlog to prove that you are an actual resident, that you have at least a temporary visa. So without that, there's no way you're going to apply to a reunification or humanitarian visa. You cannot prove that you're a resident. Second, it needs to be applied for in the country of origin, not anywhere else. So if you're in Brazil, if you're a Haitian in Brazil, in Chile, in order to get the visa, you cannot apply for it in the Chilean consulate. You have to do it in Haiti. So you have to go back and then do it. And you have to do it in Haiti, which means that you need to, deal with whoever is in the consulate at the time, how many hours the consulate is going to be open, whether they have enough time. So there are multiple blockages in the process. The visa itself has a cost of $25 per person, which might not be a lot. In fact, there are other visas in Chile that are way more expensive. But it might be a lot for someone in Haiti, right? It is very difficult. Now, if you get it, then if you can prove that you have been in the country in Chile for 2 years with that visa, and you have a job and you have ways of sustaining yourself, then you can get a permanent residency, which is equivalent to a green card that gives you a access to basically everything, including after 5 years to vote. Even without being a citizen. So yeah, it has made the entry of Haitians completely or almost impossible. And that was at the end what I argue is that is the whole objective of putting that visa. It's not a way of organizing, it's not a way of organizing the household, which is the other translation of what Pineda was saying. It is a way of cleaning up the household by limiting a specific group of people from entering the country. I have a question. So, Christian, you talked in the beginning about all the popular uprising of 2019 and the constitutional reform and the push for greater equality in the country. And so where is the place among the populace in general of a discussion of migrant rights? I mean, we've been talking about Pineda, but sort of overall, how are they reconciling what's happening to migrants with all this discussion of That is a wonderful question, and I don't think I have enough time to tell you all the different things. Very quickly, several groups that are part of the convention, the Constitutional Convention, have actually signed agreements with migrant groups to put the notion of migrant rights in the Constitution. So that is so that's one thing. Now, in the 1981 Constitution, the only thing that says about migrants or relevant to migration is how you can become a citizen, and two, that you have the right to vote even if you're not a citizen. So if you're a migrant and you've been in the country for 5 years or more, then you have the right to vote. I am very pessimistic that will remain because that is a very simple thing to negotiate. So if I'm just making up this, but if someone from the right comes and says, okay, we give you the right to unionize as a constitutional right, but you need to take out the right to vote for migrants, then there's obviously, they're going to go with the right to unionize instead of the right to vote. So that's why I'm very pessimistic that will keep. Now, in the elections, which are in less than 2 weeks, the two main candidates at the moment in terms of voting are one from the center left, more left, Boric is his last name, who has within his team some really, really good colleagues of mine working on migration,
who can make a lot of things work, I hope. But on the other hand, you have Jose Antonio Cast, who is our own homegrown version of Trump, and even worse, probably, because he has family ties with former Nazi soldiers. And I know this has been recorded, and I don't care about that, by the way, because it's true. It is part of his lineage. So although I think that Boric is going to win, then we still have that. I personally still have this fear that Casa is going to win, and then everything's going to be way, way worse. He even talked about building not a wall, but a moat in the desert, in the border, in order to prevent migrants from entering the country. Lastly, the migration law that exists right now, the one that was just approved and came into effect in March, it is more restrictive for migrants in many ways, although it doesn't sound like it is very much restrictive. So anything will have to start by completely eliminating a law that took 8 years to negotiate and to pass, and start anew with nothing. So politically, I think it's very complex. The moment is very complex for developing a good, both a constitution that includes strongly migrant rights, but also a migration law that is open and welcoming as it should be. So we're almost at the time of concluding this event, but we have time for one more question. Francis, I hope I answered your question. Yes, I guess my question is para Ivenet, si con todos esos cambios que están sobre la Constitución, si están consultando los grupos de haitianos, o si están, si toda la discusión sobre los derechos de inmigrantes está solamente dentro de los políticos, o si están consultando a usted, por ejemplo, y los grupos que usted representa. Sí, nos ha llegado muchas invitaciones. Nosotros hemos participado en alguna actividad relacionada con la Asamblea Constituyente, y tenemos hasta ahora algunas invitaciones también en algunas actividades que participar, a pesar de que nosotros tenemos también nuestra preocupación, ¿no? Frente a la nueva Constitución. Si bien nosotros creemos que va a ser por el bien del país, siempre va a ser mejor que la de cómo esté la Constitución actual. Pero en materia migratoria, nosotros tenemos ciertas dudas, y por distintos motivos, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo vamos a necesitar tener en el país para votar. No sabemos cómo lo va a definir los constituyentes, porque si bien nosotros participamos en algunas reuniones, exponemos, nosotros no tenemos a ningún representante ahí que va a participar. De hecho, desde el Congreso rechazaron la participación de los afrochilenos, solicitud tal como lo hacen, ponen una cuota para los pueblos originarios, etcétera, pero los afrochilenos que son personas que estaban en Chile desde hace mucho tiempo, que ha sido que desconocieron en algún momento, y que ahora sí
pero rechazaron no poner una cuota de afro-chilenos tal como lo hacen para otro pueblo. Entonces, así que nosotros en materia de discriminación tenemos duda, porque si bien hay muchas personas que nosotros creemos que son promigrantes dentro de la Asamblea, también en el Congreso hay personas que nosotros considerábamos promigrantes, y a pesar de eso sale una ley migratoria que tiene muchas cosas relacionadas con problemas de derechos humanos que sale peor que la ley que estaba antes. Entonces, esa situación hace que, a pesar de que nosotros podemos reunir, podemos participar de alguna forma, también tenemos nuestra duda. Estamos pensando si no va a pasar lo mismo que está pasando en el Congreso, donde hay muchas personas que son promigrantes. La presión de la gente hace que no pueden tomar decisiones que pueden favorecer al migrante, ¿no? Tal como algo que tiene que ver con la votación, con la nacionalidad también. No sabemos, por ejemplo, si una persona nace en el país tal como lo es ahora, va a ser chileno. Entonces, no sabemos cómo va a ser, pero nosotros apoyamos que haya una nueva constitución. Creemos que siempre va a ser para mejor. And on that note, we have to conclude this event. Vamos a concluir el evento en este punto del foro. Thank you once again to the panelists for the wonderful presentation. Muchas gracias, Ivenet, Christian, por sus presentaciones, and everyone for attending. And we hope to see you in a future event. Esperamos verlo en un evento futuro. Thank you all. Gracias a todos, todas. Thank you. Muchas Thanks for the invitation. gracias. You're welcome. Ciao.